Les agradecía por estar aquí, por estar aquí presentes una vez más. Y el tema de ahora son los modelos de la comunicación. Y si tienen alguna pregunta, la pueden hacer mediante la cajita o la pueden también hacer activando su micrófono. Y cuando yo esté en la diapositiva, bueno, voy a salirme después de cada tema para poder ver las preguntas que están en la cajita. Así que si no las respondo en el instante es por ese motivo. Y pues bueno, darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Y como les decía, el tema de ahora son los modelos de comunicación. El contenido para esta videoconferencia, vamos a ver la comunicación es más que el uso de un código, los elementos o factores de la comunicación y los modelos de la comunicación, y dentro de ella vamos a ver cuáles son las funciones que tiene la comunicación. La comunicación, bueno, vamos a empezar con el primer contenido y es la comunicación es más que el uso de un código. ¿Acaso ustedes se estarán preguntando, ¿eso es posible? ¿O únicamente nos comunicamos con palabras, recursos lingüísticos? ¿O solo hablando y escribiendo se comunican las personas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien que pueda decir sí o no? Pues la verdad es que no, ¿verdad? No está establecido que solo hablando nos podemos comunicar, ni solo con palabras. Así que a medida vayamos desarrollando la clase, ahí vamos a ir viendo cómo es en sí la comunicación. Por eso es que dice, la comunicación es más que el uso de un código. Uno de los axiomas de la comunicación se plantea de la siguiente manera. Es imposible no comunicarse. Y pues desde que un bebé nace, ese bebé ya se quiere comunicar. Nada más que como ese bebé no puede hablar, no puede articular las palabras aún, pues le es muy difícil, pero se comunica ¿cómo? A través del llanto. Se puede comunicar también de querer llamar la atención. Medida va creciendo, pues ellos aprenden cómo como llamar la atención de sus papás para que sus papás puedan observarlo y ellos expresar lo que quieren decir en ese momento. Esto quiere decir, bueno, que la comunicación se establece de varias maneras, no solo por medio del lenguaje. La llamada comunicación no verbal ha sido profusamente estudiada, por lo que interesa realmente es que el código no es universal, sino que es cultural. ¿Qué quiere decir esto? Es decir que los gestos corporales, los movimientos y hasta el silencio y las expresiones faciales son señales distintas para diferentes culturas. Para diferentes culturas. También forma parte del sistema comunicativo no verbal. La distancia que los interlocutores establecen, eso también es cultural, ya que por ejemplo, una cierta proximidad que se considera apropiada en las culturas latinas puede ser considerada invasora, e incluso puede ser considerada también como agresiva en culturas anglosajonas. Además, y eso se puede experimentar en la vida cotidiana. Dentro de la sociedad, pues la distancia es conveniente y varía según la situación en que hable el emisor y receptor. Por ejemplo, es corta según los diferentes grados de intimidad y es mayor si los interlocutores se conocen o bien si tienen distintos estatus profesional, social o distinta jerarquía laboral. Aquí nosotros podemos ver que realmente nosotros nos comunicamos hasta con los gestos,
con el silencio, nos comunicamos con todas esas expresiones faciales que a veces sin darnos cuenta nosotros hacemos. Y todo eso es parte de una comunicación no lingüística. Y esto no quiere decir que al callarse alguien en la comunicación, no quiere decir que signifique todo para todos los países, sino que puede ser que algunos países o algunas culturas lo tomen como un sí, a lo mejor alguna pregunta, pero puede ser que un silencio para otras culturas eso lo tome como una falta de respeto, como alguien sin educación. Eso es lo que la comunicación no lingüística quiere establecer, que dependiendo de la cultura, dependiendo del país, esto va a ser de diferente, hay de diferente significado. Bueno, y otro elemento no lingüístico de la comunicación, bueno, como les decía, es el silencio. Y pues bueno, puede tener varios significados en diferentes países, pero no sé si ustedes han escuchado el refrán español que dice: el que calla otorga. No sé, tal vez sus padres o ustedes han vivido a través de otra persona la experiencia de que cuando están preguntando algo y esa persona tal vez no quiere mentir, pero se queda callada ante alguna pregunta. Y pues los papás más que todo es que suelen decir: el que calla otorga, y entonces ya sabemos, ¿verdad? Que si estamos preguntando algo, por lo menos aquí, y si esa persona no nos contesta, es porque verdaderamente esa persona está como queriendo afirmar, pero no con palabras, sino que lo hace a través de una forma no lingüística. Así que en realidad todas las explicaciones acerca de los elementos comunicativos no verbales, que son culturales y sociales, estos van a conducir a demostrar que hay una serie de comportamientos sociales llegados a la comunicación, dentro de la cual lo lingüístico es un subsistema. Pero esto tiene que entenderse o se tiene que entender bien, y no se trata solo de oponer no solo se trata de oponer la comunicación verbal y no verbal, sino que la comunicación integra demasiados comportamientos, tanto en la comunicación lingüística como en la comunicación no lingüística. Y pero ¿cuáles pueden ser esos comportamientos? Por ejemplo, esos comportamientos están presentes en la comunicación no verbal también y en la comunicación lingüística, y estos siempre van a ser como interdependientes de la situación comunicativa o contexto. Es decir, que nosotros que al hablar o no hablar, nosotros siempre vamos a estar reflejando como una comunicación no verbal a través de nuestras expresiones de cara, cuando nos cuentan algo que a nosotros nos es de asombro. Puede ser que nosotros gritemos en serio o no te lo creo, pero a la misma vez nosotros hacemos una expresión con nuestra cara. Entonces, no solo se trata de que la persona, porque no puede comunicarse, que solo porque la persona se puede comunicar verbalmente, no existe en esa persona la comunicación no verbal. Veamos los elementos o los factores de la comunicación. Bueno, entre ellas tenemos la fuente, el emisor, el código, mensaje, receptor. Ahí el receptor es el mismo decodificador, también tenemos el canal y el ruido. Quisiera saber, hasta lo que hablamos antes de iniciar los elementos o factores de la comunicación, quisiera saber si tienen alguna preguntita o algún aporte.
Pueden también hacer uso de sus micrófonos para poder, para poder, para poder decirnos, ¿verdad? La pregunta. Bueno, si no lo hay, pues espero que todo vaya quedando muy claro. Así que este círculo vamos a ver por qué está en círculo y por qué no está tal vez a lo mejor en línea consecutiva o por qué no está a lo mejor solo los cuadritos, ¿verdad? Sino que también esto es una forma de comunicarse, es decir, eh, eso es lo que estamos haciendo, perdón. Esa forma que tiene los elementos también nos quieren decir algo. Muy bien, y dentro de los modelos de comunicación, bueno, los elementos o factores de la comunicación humana, bueno, son todos los que les mencioné anteriormente, la fuente, el emisor o codificador, el código, los mensajes primarios, el receptor o decodificador, el canal, el ruido, también vamos a hablar de eso, y la retroalimentación o alimentación, que es como el feedback, el mensaje de retorno o el mensaje secundario. Y muy bien, tenemos aquí la fuente. Bueno, la fuente es el lugar de donde emana la información, los datos o el contenido que se enviará. Es decir, de donde nace el mensaje primario. Y en cambio el emisor no es lo mismo emisor con fuente, porque el emisor es de donde nace la información y en cambio el emisor es el punto, esta puede ser persona o organización que elige y selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje. Es decir, los codifica para poder enviar de manera entendible siempre que se maneje el mismo código entre el emisor y el receptor. ¿Por qué hace como digamos esta aclaración? Porque puede haber un emisor y un receptor, pero puede ser que el emisor hable inglés y puede ser que el receptor hable francés y ninguno de ellos dos entiende su idioma. Así que el emisor, por eso es que es el que arma como ese código que va a transmitir. No existe un iniciador en el proceso comunicativo. A lo sumo existe una instancia primaria de emisión verbal que se confunde con el que hablo primero. Pero la comunicación debe ser entendida por un proceso dinámico y circular sin principio y fin. No quiere decir que solo porque que el emisor habló primero y el receptor después fue el emisor el que inició la comunicación, sino que esto es un proceso dinámico, es decir, el emisor habla, el receptor habla, el emisor vuelve a hablar y el receptor puede hablar, ahí vuelve a hablar otra vez. Y es circular y sin principio ni fin. Podemos iniciar el acto comunicativo preguntando la hora a alguien, pero inevitablemente la comunicación comenzó desde mucho antes. ¿Por qué? ¿O cómo, verdad? ¿Cómo habrá iniciado esa comunicación antes de que yo preguntara la hora a una persona que estaba en la parada de autobuses? Pues se inicia mucho antes porque primero vemos la persona a quien le vamos a preguntar. Si esa persona anda bien vestida, nosotros tenemos muchísima más confianza para preguntar a un desconocido. Nos acercamos también prudentemente a la distancia mínima, ¿va? Sin querer como abrumar a aquella persona o caerle como de repente. Y después miramos a la persona a los ojos o al insinuar de lo que queremos hablar. Como se puede ver, la comunicación
no se limita al habla o escritura. También la comunicación es algo complejo que está determinado por un proceso interminable de interacción mutua, ¿verdad? Interacción mutua porque a la persona que nosotros le hablemos, esa persona también nos va a corresponder a la comunicación. Y tenemos también el receptor o el decodificador, perdón. Bueno, él es el punto, o sea, la persona o la organización al que se destina el mensaje. Realiza un proceso inverso al del emisor, ya que en él está el descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. El emisor es el que codifica, o sea, el que hace los códigos, el que piensa cómo es que va a decir las cosas. Y el receptor es aquel que descifra o interpreta lo que el emisor quiere decirle. Existen dos tipos de receptores, el pasivo, que es el que solo recibe el mensaje, y el receptor activo o perceptor, ya que es la persona que no solo recibe el mensaje, sino que lo percibe, lo almacena e incluso da una respuesta, e intercambiando los roles. Es decir, que cuando el emisor está entablando una comunicación con el receptor, esta persona puede solo escuchar y a lo mucho tal vez mover la cabeza, ¿verdad? Como diciendo sí. Pero está el otro, que es el activo, que este recibe la información, la percibe y se prepara para dar una respuesta. Entonces ya el receptor se convierte en un emisor porque entonces ya ese también tiene que codificar lo que va a decir. Y el emisor es el que decodifica el mensaje que le acaban de enviar. En este caso, bueno, donde un receptor o perceptor se transforma en emisor al producir y codificar un nuevo mensaje para ser enviado al ente emisor, ahora devenido en receptor, ¿verdad? Es donde se produce el feedback o la retroalimentación, y es lo que comúnmente sucede en cualquier comunicación interpersonal, o sea que eso nosotros lo hacemos a diario, al hablar con nuestros compañeros, al hablar con nuestros padres, con cualquier persona. Y tenemos el código. El código es el conjunto de reglas propias de cada sistema, de signos y símbolos de un lenguaje que el emisor utilizará para transmitir su mensaje, para combinarlos de manera arbitraria y socialmente convenida, ya que debe estar codificado de una manera adecuada para que el receptor pueda captarlo. Un ejemplo claro es el código que utilizan los marinos para poder comunicarse, la gramática de algún idioma, los algoritmos en la informática, todo lo que nos rodea son signos codificados. Así que el código dice que es aquel conjunto de reglas propias de cada sistema de signos. Es decir, que en cada país o en cada idioma pueden haber diferentes códigos. Y el mensaje es el contenido de la información, es decir, el contenido enviado. Este puede llevar un conjunto de ideas, son sentimientos, a veces pueden ser acontecimientos expresados por el emisor y que desea transmitir al receptor lo que se han captado de la manera que desea el emisor. El mensaje, entonces, es la información debidamente codificada. Nosotros antes de hablar, nosotros pensamos, o sea, el cerebro no habla, el cerebro no va a enviar la información a lo loco, sino que el cerebro primero ordena lo que uno quiere decir, de acuerdo a lo que se está hablando. Por eso es que se dice que que el mensaje es la información debidamente codificada. Y tenemos el canal. Bueno, el canal es por donde se transmite la información.
Esta puede ser comunicación estableciendo una conexión entre el emisor y receptor, mejor conocido como el soporte material o también espacial por el que circula el mensaje. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en una comunicación donde el emisor donde el receptor es pasivo. Y hay un código, obviamente hay un mensaje y hay un canal. El canal de esa comunicación es el internet, porque es por donde se envía el mensaje que yo quiero transmitir. Pero en cualquier otro ejemplo puede ser el aire, la voz también cuando es una conversación de persona a persona, es decir, frente a frente, ¿verdad? Que nos estuviéramos viendo cara a cara. También si estoy hablando por teléfono, el hilo telefónico se convierte en canal. Y cuando la comunicación esto es cuando la comunicación es interpersonal, entre personas y sin ningún medio electrónico de por medio, como una conversación de cara a cara, ¿verdad? Ese era lo que les estaba diciendo. Pues a eso se le denomina canal. Pero cuando la comunicación se realiza por medio de artefactos, así como estamos nosotros, o instancias electrónicas, se le denomina medio. Entonces, esto que nosotros estamos haciendo es un medio que nosotros estamos ocupando para poder hacer la comunicación. Y está el referente. Realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo aquello que es descrito por el mensaje. El referente es aquello que va a comprender todo el mensaje. La situación es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo. Es decir, que la situación va a ser como aquel espacio en el que están las personas entablando la comunicación. La interferencia, barrera o ruido. Cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo se puede dar en cualquiera de sus elementos. Estas son las distorsiones del sonido de la conversación o la distorsión de la imagen de la televisión. Puede ser la alteración de la escritura en un viaje, la afonía del hablante, es decir, que si están en una comunicación que es de cara a cara y una de las personas se queda sin voz en ese momento, bueno, pues esa es una interferencia, una barrera o un ruido ya para poder hacer la comunicación. En el caso de nosotros, la interferencia o el ruido, la barrera, podría ser que a lo mejor no captara bien mi voz la bocina de la computadora y no se pudiera transmitir bien lo que yo quiero decir. También puede ser la sordera de un oyente, la ortografía defectuosa, a veces por vía mensaje, WhatsApp, Messenger o Instagram. A veces se puede dar el caso que nosotros no escribimos bien alguna palabra y en vez de decir, en vez de escribir que se vaya a votar algo y lo escribimos con V en vez de B, entonces ahí hay una interferencia, ya no se entiende bien. También se puede dar el caso que el emisor esté hablando y hablando, pero el receptor se distrae. Y eso ya es una interferencia en la comunicación. También puede ser otro caso que el alumno simplemente no entiende porque a lo mejor está muy chiquito y pues los niños más que todo son los que a veces no pueden entender porque ellos quieren hacer otras cosas como jugar. Y también el que esté en silencio, eso también puede llamarse como interferencia, barrera o ruido durante la comunicación. Y el otro es la retroalimentación o realimentación, mensaje de retorno. Bueno, es la condición necesaria
para la interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba una respuesta. Puede ser una actitud o conducta. Y esa puede ser deseada o no deseada. Logrando la interacción entre el emisor y el receptor puede ser positiva, pero cuando se fomenta una buena comunicación, o negativa cuando se busca cambiar el tema o terminar la comunicación si no hay realimentación. No sé si hay alguna pregunta. Ok, bueno, ahí haciendo como un paréntesis, José Hernández dice, sí, el examen sería en línea. Sí, el examen, tengo entendido que será, que será. Hola, yo tenía una pregunta. Dígame. Cuando, digamos, por el vocabulario que nosotros tenemos acá en el país, ¿verdad? Nosotros tenemos unas palabras que en otros países no dan a entender lo mismo. Cuando es así, ¿cómo se le puede llamar a eso? ¿O en qué situación, pues, encaja? ¿Me puede volver a repetir? Me escucho un poquito entrecortado. Que como nosotros tenemos un vocabulario acá muy distinto al de otros países, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos unas palabras que no son referentes, que no significan los mismos en otros países. Entonces, ¿cómo se le puede llamar a eso o en qué encaja eso? Cambia dependiendo de la palabra. Ahorita no recuerdo muy bien el nombre de esa situación, pero ahí se puede dar una mala comunicación. Sí, entonces eso sería lo de mala comunicación, porque como nosotros tenemos unas palabras que como en otros países no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, Sí. en realidad nosotros hablamos de mal manera, estamos mal educados en ese aspecto. Puede ser que no sea, digamos, como que seamos tan mal educados, pero por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. En Nicaragua, eh, ahí alguien no te va a entender si tú le dices salud. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros decimos cuando nos despedimos mayormente? Decimos salud. Muy raras veces, o al menos que sea una persona como que le tenemos respeto o admiración, le decimos adiós. Pero, pero puede ser que no sea que sea un maleducado, sino que cada país va a tener sus propias palabras con sus diferentes significados. Sería que cada país tiene su codificación, ¿verdad? Sí, ajá, Eh, era, analizando un poco. ¿cómo? Analizando un poco lo que estaba diciendo, que cada país tiene su codificación de su lenguaje, entonces en teoría Sí, estamos bien a como hablamos. sí, sí, así es, o sea, en Guatemala, en Honduras pueden cambiar las cosas y digamos que son países que son los que tenemos a los lados, pues y puede ser que hablemos hasta igual, pero no, en cada país tiene su propio vocabulario. No, ok, eso era, muchas gracias. Bueno, a usted. Vamos a volver donde nos habíamos quedado. Y dice funciones de la comunicación. Vamos a ver las funciones de la comunicación. Bueno, está informativa, afectivo-valorativa y reguladora. Esas son como las tres funciones más principales. Bueno, la informativa, esa tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia social e histórica.
Es decir, que esta es es la que te informa a través de hechos o acontecimientos, ¿verdad? Así como también puede proporcionar la formación de hábitos, habilidades o simplemente convicciones. En esta función, el emisor va a influir en el estado mental interno del receptor, aportando una nueva información. Esto creo yo que se puede dar cuando recibimos las clases, ¿verdad? O cuando vemos algún documental, no sé, y hay un emisor, y este lo que hace es que influye de manera sobre uno para que uno pueda aprender o tal vez pueda informarse de cosas que no sabía. También tenemos el afectivo valorativa. En esta, el emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que él mismo demande. No todos los mensajes requieren de la misma emotividad. Por ello es de suma importancia que para la estabilidad emocional de los sujetos y su realización personal, bueno, esto va a ser gracias a, a esta función, a la efectivo valorativa. Los individuos pueden establecerse una imagen de sí mismos y de los demás. Es decir, que el emisor va a hacer que su mensaje no sea como, digamos, como el anterior, ¿verdad? De informar, sino que las personas puedan, o sea, puedan como valorarse y tener un cierto afecto. Y está la reguladora. Esta tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas con respecto a sus semejantes. De la capacidad autorreguladora y del individuo también va a depender el éxito o fracaso comunicativo. Y por ejemplo, bueno, puede ser una crítica, permite conocer, va a permitirte conocer la valoración de los demás. Que los demás tienen de nosotros, pero es necesario asimilarse y también proceder en dependencia de ella y cambiar la actitud en lo sucedido. Los hechos sociales como la mentira son una forma de comunicación informativa también, aunque puede tener aspectos reguladores y efectivos valorativos. Y esto va a ser en que el emisor trata de influir sobre el estado mental del receptor, para sacar ventaja. O sea que alguien que es como una persona que sea como tipo que le gusta persuadir, por ejemplo, los magos pueden ser que sean unas personas también así, ¿verdad? Porque van a tener como ese deber de querer influir sobre el estado mental de las personas. Otras funciones de la comunicación dentro de un grupo o equipo. Bueno, pueden haber está la de control, la motivación y la expresión emocional. La de control, la comunicación controla el comportamiento individual. Las organizaciones, bueno, estas van a poseer jerarquías de autoridad y estas van a ser guiadas formales, a las que deben regirse a los empleados. Esta función, bueno, también se da en el control y se da en la comunicación informal. Y la motivación, la motivación, ¿verdad? Sería, bueno, esa es la que realiza en el sentido que esclarece a los empleados qué es lo que debe hacer, si se están desempeñando de forma adecuada y lo que hacen para optimizar su rendimiento. Es decir, que las personas, bueno, como dice, ¿verdad? Que estas son funciones dentro de un grupo o equipo. Y
en el trabajo o en cualquier empresa, siempre va a haber una persona que esté motivando a las demás, que va a hacer que esas personas pues se sientan bien a través de las palabras que un líder o que un jefe le puede estar diciendo a sus empleados. Y está también está también la de expresión emocional. Bueno, gran parte de los empleados observan en su trabajo, ¿verdad? Como un medio para interactuar con los demás y por el que transmiten fracasos y de igual manera satisfacciones, es decir, sentimientos. Se fijan que la comunicación no solo existe porque la comunicación allá es hablar, ¿verdad? Y hasta ahí queda, sino que realmente hay como unas ciertas ramas, o sea, que la comunicación es como el tronco de un árbol y todo lo que acabamos de ver son puras ramas que ayudan a que el árbol, que en este caso la comunicación, pueda existir y pueda tener sentido. Pero si solo la comunicación se quedara ahí como que la comunicación es hablar y simplemente eso, pero no. También tenemos la expresión emocional y esa se puede dar también en los grupos de universidades, en los grupos de estudios del colegio, del bachillerato. Y es porque nosotros estamos como que estamos como para eso, para interactuar con los demás. Y a veces se da que en la escuela o en el colegio, a donde más nos desempeñemos nosotros con grupos así, se da que siempre va a haber una persona en la que nosotros tengamos más confianza. Puede ser que les contemos algunas cosas, que como digamos cosas que realmente nos causen tristeza o alguna decepción, algún fracaso. Pero también van a ser sentimientos, no solo cosas malas, sino que también sentimientos como cuando uno está feliz por haber logrado algún proyecto en especial y todo eso. Entonces esa es la expresión emocional. Es aquella que va a consistir en que nosotros podamos expresarnos de una manera emocional. Y está la cooperación. Bueno, esa no la escribí aquí, pero sí está dentro de las funciones de la comunicación dentro de un grupo o equipo. Bueno, y está la cooperación. Bueno, esta es la comunicación y se construye como una ayuda importante en la solución de problemas. Se le puede a esta denominar facilitador en la toma de decisiones, en la medida que brinda la información requerida y evalúa las alternativas que se puede presentar. Esa también se puede dar en cualquier, ¿verdad? En cualquier grupo, ya sea de trabajo, no solamente en el trabajo, sino que también en el lugar donde nosotros estamos estudiando y que nos obligan o que nos ponen a poder participar, a poder trabajar con otras personas. Y está la de cooperación y esa es como una solución a los problemas. Siempre va a haber un facilitador, es decir, una persona que a lo mejor tenga un poquito más de experiencia y es la que va a poder ayudar y va a ser la que va a evaluar a ver qué decisión es mejor, a ver qué es lo que opinan cada una de las personas, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede lograr y qué es lo que no se debe hacer también. Esa es. Y que más que todo está dividido así porque si se fijan, todas las personas nos desarrollamos dentro de los grupos diferentes, ¿verdad? Y estamos así, que unas personas son fuertes, ¿sí?
Yo creo que se le activó el micrófono sin que se diera cuenta. Entonces, hay diferentes tipos de personas, por lo tanto van a haber diferentes tipos o funciones en la comunicación. Y también, esa puede ser como ver cuál es en la que nosotros nos desempeñamos mejor, por ejemplo, o puede ser que nosotros captemos, ¿verdad? De cuál tipo de comunicación, cuál función de comunicación es la que usan las personas. Por ejemplo, en las noticias, los presentadores de noticias, bueno, ellos usan una función de la comunicación y es la informativa, porque ellos transmiten la información, transmiten lo que quieren decir, y para la persona, o sea, para los televidentes que ven sus reportajes, bueno, ellos a ellos se les proporciona ya sea una experiencia social o histórica, ¿verdad? Dependiendo del tipo de noticia. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto? Entonces, ok, Silvia. Me gustaría saber qué es lo que ustedes aprendieron ahora. Es decir, algo tuvieron que haber aprendido, tal vez que no sabían o algo por el estilo. No sé si pueden participar unas 3 personas, por favor, y poner qué fue lo que más nos llamó la atención o qué fue lo que más se nos quedó en la mente. Solo serían 3 participaciones, no hay necesidad que digan o sea, ahí lo que yo acabo de decir, sino que qué es lo que en esta hora a ustedes se les quedó, o qué tipo de función se les quedó más, o qué tipo, o qué es lo que les gusta de la comunicación. A ver. ¿Alguien que quiera opinar? Dice, ahorita no se escucha. Ok. Bueno, dice, Vidal Alejandro dice, a mí me llamó la atención sobre lo del lenguaje, que no es universal, sino cultural. No lo tenía claro al principio, dice. Muy bien, así que vamos a poner eso para que quede aquí registrado. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? ¿O algún aporte? Eso es muy bueno, dice Tobar, dice, aprendí que en realidad no tenemos un mal habla o un mal lenguaje, sino que cada país tiene su propio estilo. Sí, muy bien. Y dice Silvia, bueno, Silvia dice las funciones también, la informativa acerca de las funciones, pero Silvia aprendió sobre las funciones y eso es muy, muy importante y la verdad que ahí tal vez nosotros podemos ver ahí nosotros vemos cuál es la que más se nos asemeja, ¿verdad? Si tenemos esa capacidad de comunicar y hacer que
las personas se valoren y valoren también a las demás. Y fíjense Hola, que ¿se todo escucha? sí, sí, alguien diga, ¿quién iba a hablar? Alexander, lo que yo aprendí de lo de la comunicación hoy es que nosotros somos pues emisores y que también codificamos todo en nuestra mente para después buscar el canal para hacerlo llegar hacia el receptor. Eso sí ya me quedó claro. Okay. Somos emisores y codificamos todo en nuestras mentes para hacer llegar el mensaje. Y fíjense que todo esto es muy importante, o sea, en cualquier área en la que ustedes estén apostándole a estudiar. Por ejemplo, yo estoy volviendo a ver todos esos temas y realmente está coincidiendo mucho con lo que les estoy enseñando a ustedes y con lo que me están enseñando a mí, porque yo estudio que mercadeo internacional y estamos viendo, o sea, cómo es el lenguaje en el habla, cómo nosotros también nos expresamos también con esas situaciones que nosotros hacemos, ¿verdad? Al expresar cuáles son de nuestros gestos, qué es lo que hacemos cuando nosotros estamos prestando atención y todo esto ayuda. No sé a qué carreras irán ustedes o qué carreras quieren quedar dentro de la universidad, pero tengan en cuenta esto, que la comunicación les va a ayudar hasta para poder conseguir un trabajo, porque tenemos que saber desenvolvernos bien, tenemos que saber expresarnos bien de todas las maneras, ya sea con palabras y también con gestos. M dice, me parece interesante que todas las acciones pueden ser parte de una comunicación. Muy bien. ¿Se escucha? ¿Sí? Pues hoy también me quedó claro que desde que hacemos contacto visual con una persona, eso es comunicación. Es algo que no lo sabía, pues hoy sí me di cuenta de eso. Sí, la verdad que sí, hasta para quedarnos callados, si nosotros si nosotros nos quedamos callados ante algo, eso se puede tomar, dependiendo del país, ¿verdad? Y dependiendo de la situación, se puede tomar como una respuesta afirmativa o negativa. Este, ¿Alguien desde que, levan- Desde que levantamos la mano o cualquier gesto con alguna persona, ya sea que digamos nosotros pues podamos hablar y una persona que digamos sea sorda, desde que hacemos gestos con las manos, nos estamos comunicando con ellos, ¿verdad? Sí, en las cadenas nacionales se puede ver, ¿verdad? A veces que en la parte inferior de la pantalla del televisor sale una persona haciendo señas y es esa persona que está comunicando a aquellas personas que, que no pueden escuchar. Y para las personas que no pueden ver existe el método Braille, creo que se llama, si no me equivoco, que son como para que ellos puedan tocar y de esa manera ellos pueden percibir la comunicación escrita con ese sistema y ellos también así se pueden comunicar con ese mismo sistema. Quiero hacerle unas preguntitas nada más y a ver si... Pero ahí sí necesito que utilicen su micrófono, ¿verdad? Por favor, no tengan miedo a equivocarse. La primera pregunta dice, ¿es el elemento de la comunicación humana que es el punto al que se destina el mensaje? ¿Qué respuesta es? Lean bien la pregunta. Receptor. Receptor. Correcto, muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿es el elemento de la comunicación humana que es por donde se transmite la información, comunicación, estableciendo una conexión entre emisor y receptor? ¿Qué respuesta es? Canal. Canal. Vamos a ver. Correcto.
Y la tercera pregunta dice, es el elemento de la comunicación humana de donde emana la información, los datos de donde nace el mensaje primario. ¿Cuál respuesta es? Emisor. Fuente, emisor. ¿Cuál respuesta es? Emisor. ¿Sería la fuente? Correcto, la fuente. Bueno, ese era como que un pequeño ejercicio, ¿verdad? Un pequeño ejercicio de recordar lo que habíamos visto. Así que eso sería todo. Agradecerles por su participación, también por el tiempo que se toman de estar frente a la computadora o frente al celular. Y así que espero que ustedes tengan una bonita noche y puedan seguir estudiando para el examen final. Así que eso sería todo y muchas bendiciones.